empiezo la grabación. Y también lo que voy a hacer, voy a compartir pantalla. ¿Bien? Bueno, para dar una definición rápida y sencilla de lo que es una matriz, vamos a decir que una matriz es un arreglo, ¿sí?, de elementos. Arreglo es una palabra que trata de representar un conjunto, ¿no? Vamos a decir un arreglo de elementos numéricos ordenados de una manera determinada. Bien, es decir, es un conjunto de números que están ordenados, ¿sí?, de un modo determinado. Bien. ¿Cómo se representa una matriz? ¿Sí? Yo voy a hacer una matriz muy pequeña. Una matriz se representa así. Ese conjunto de elementos, numéricos en este caso, van a estar ordenados dentro de corchetes. Bien. Y cada elemento, como dije recién, va a ser un elemento numérico que va a respetar este orden que va a tener la matriz. Eso que vemos en pantalla es una matriz. Bien. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos elementos tiene esta matriz? ¿Qué me dirían ustedes? 4. Bien, 4. Perfecto. Tiene el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3 y el elemento 4. 4 elementos. Da la casualidad que yo puse 1, 2, 3, 4 y que son 4 elementos, pero podría ser 1, 1, 2, 2. Y sin embargo también serían 4 elementos. Bien, hay 4 números dentro de este arreglo de elementos. Ahora bien, si yo les preguntara, ¿cuántas filas tiene esta matriz? ¿Qué me dirían ustedes? 2. 2. 2 filas. ¿Y cuántas columnas tiene? 2. Bien. Entonces estamos de acuerdo que esta sería la fila 1, ¿sí? Este 1 y el 1, y perdón, los dos unos están ubicados en la fila 1 y los dos 2, valga la redundancia, están ubicados en la fila 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Cada elemento de los que vemos acá va a tener una denominación dentro de la matriz, es decir, un nombre, donde ese nombre va a responder básicamente al lugar que ocupa cada elemento. Cada elemento ocupa un lugar que está dado por la intersección de la fila y la columna en la que se ubica. Bien. Si yo les preguntara a ustedes, el elemento 1 que acabo de pintar, ¿en qué intersección se ubica? ¿Entre qué fila y qué columna? Columna 1, fila 1. 1, 1. Perfecto. Columna 1, fila 1. Este 1, este elemento, en una matriz recibiría el nombre de A sub 1, 1. ¿Qué quiere decir eso? Es el elemento que se ubica en la fila 1 y en la columna 1. ¿Me siguen hasta ahí? Lucas, estuve con un Sí, problema técnico acá, así que mil disculpas. no hay Hola problema, y hola Ivana. los chicos. Sí, estaba No hay sentada en la problema. computadora, estaba con... Hola, profe. No hay Perdón. problema, no hay problema, Ivana, de 10. Yo arranqué un poco ya con la primera introducción teórica Sí, para no, después está bien. meterme en algún No, sí. práctico. Y bueno, Ivana va a Y estar después desarrollando la segunda continúo parte de yo. la clase de hoy, que tiene que ver con algunas operaciones entre matrices. ¿Bien? Bien, Dale, siguiendo esta buenísimo. lógica de que la denominación surge en función de la intersección de la fila y la columna, ¿cómo denominarían ustedes al otro elemento cuyo valor es 1? ¿Cómo me dirían ustedes? Fila A 1, sub 1, columna 2. 2. Bien, A, primero siempre va la fila. ¿En qué 1, fila 2. está? 1, 1, columna 2. 2. Perfecto. Entonces este elemento será el A sub 1, 2. Este elemento que acabo de borrar, el 2, ¿cuál será? A sub 2, 1. 2, 1. A sub 2, 1. columna 2, perdón, fila 2, columna 1. Y este elemento que nos queda por último, ¿qué será? A A sub sub 2, 2, 2. A 2. sub 2, 2. Fila 2, columna 2. Perfecto. De este modo, hemos reemplazado a todos los elementos numéricos, ¿sí?, por su correspondiente denominación en base al lugar que ocupa dentro de la matriz. La cantidad de columnas y filas que tiene la matriz determina el orden de esa matriz. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una matriz como la que veo en pantalla de 2 filas y 2 columnas, lo que vamos a decir es que el orden
de esta matriz es 2 por 2. ¿Bien? ¿Me siguen? 2 por 2 quiere decir 2 filas por 2 columnas. ¿Me siguen hasta ahí? Profe, Sí. ¿puede ser que sea como Excel? Bueno, el Excel en realidad como planilla de cálculo, como programa basado en planillas de cálculo, sigue muchas lógicas de matrices. Una tabla es una matriz, si uno se pone a pensar, ¿no? Pero sí es correcto, el Excel en realidad es una matriz digital, digamos, donde uno va ingresando datos y esos datos tienen una posición que surge de la intersección de la fila y la columna. La única diferencia con Excel es que las filas y las columnas tienen una denominación distinta. Las columnas son letras y las filas son números. Bien. Entonces uno dice, tal dato está en la celda A3, por ejemplo. Acá, en lugar de hacerlo así, tenemos una denominación de tipo numérica, A sub 1, 1, A sub 1, 2 y así. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Sí. Una matriz puede tener una denominación en su conjunto. Por ejemplo, yo podría decir, esta matriz es la matriz A. Entonces puedo decir, la matriz A es igual a esta matriz de 4 elementos, ¿no? O, por ejemplo, como teníamos antes, la matriz A tiene como elementos los valores 1, 1, 2, perdón, 2. ¿Bien? Entonces, acá podría completar yo que el orden de la matriz A es de 2 por 2. ¿Me siguen con eso? Sí, profe. Bien. Sí. Bueno, supongamos que, como para ver otro caso, yo voy a crear una matriz que la vamos a llamar B, que tenga esta cantidad de elementos. ¿Qué me dirían ustedes? Vamos a poner elementos así al azar. Es ¿Cuántos el 3 elementos? por 3. Bien, exactamente. En este caso, el orden de la matriz B es 3 por 3. Tiene 3 filas y tiene 3 columnas. Bien. Y por ejemplo, el elemento cuyo valor es 8, ¿cómo es la denominación? A sub 3, 2. Muy bien. A sub 3, 2 es el elemento que se ubica en la tercera fila y en la segunda columna. ¿Me siguen con eso? Sí, profe. Bien. Y el elemento 6, por ejemplo, ¿cómo sería la denominación? A sub 2, 3. A sub 2, 3, el elemento que está ubicado en la segunda fila, tercera columna. Perfecto. Bien. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Vamos a ver que estas matrices, en primer lugar, ¿sí? Para lo que nos sirven, ¿sí? Muchísimo, es para representar sistemas de ecuaciones y calcular su solución. Ya vamos a ver esto de sistema de ecuaciones y recordarlo, ¿no? Lo segundo que vamos a ver es que se pueden vincular matrices mediante operaciones matemáticas. Por ejemplo, podemos sumar matrices, restar matrices, multiplicar matrices por un escalar. ¿Qué es un escalar? ¿Qué es un escalar para nosotros? Una constante, ¿no? Una constante, perfecto. Es una constante, o sea, podemos multiplicar estas matrices por un valor constante o podemos multiplicar matrices entre sí. Bien. También vamos a ver
que las matrices tienen un valor muy importante para ellos, que se llama determinante de una matriz, que esto ya es cerrando la unidad. Básicamente esto es un resumen de lo que va a ser la unidad, siempre anclado en este concepto fundamental que son las matrices. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Bueno, quiero un sistema de ecuaciones. A ver, ¿alguien me dice o no? Lo que hacemos para calcular el punto crítico. Bien, perfecto. Para lo que hacían para calcular el punto crítico, ¿en qué concepto, digamos? ¿Cómo se llama el concepto de la unidad 1 donde calculamos el punto crítico? Eh, ¿La oh, determinación de qué? de los extremos. Bien, en la unidad 1 vimos que podemos hacer determinación de extremos condicionados y no condicionados, ¿sí o no? Y que en el caso de condicionados, donde íbamos a construir la función objetivo, la lagrangiana, ¿cuántas variables teníamos? 3. 3. 3 variables, ¿no? 3. Teníamos x, y lambda. ¿Y cuántas ecuaciones teníamos para resolver? 3. 3. Perfecto. Una era la derivada primera respecto de x, la otra era la derivada primera respecto de y la tercera era la derivada primera respecto de lambda. ¿Todos recuerdan eso? Sí. Bien. Bueno, eso que hacíamos en la unidad 1 era un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Bien? Ese sistema de ecuaciones que nosotros veíamos en la unidad 1 y que obteníamos sus elementos a través del cálculo de derivadas de primer orden, se puede expresar como un conjunto de matrices. ¿Bien? Donde básicamente, ¿sí? Yo voy a poner un ejemplo acá y vamos a ver esto de lo que estamos hablando. Yo podría poner acá esto. Supongamos que yo tenga una primera ecuación que sea 2x más y igual a 8, x más 2y igual a 4 y x más y igual a x más o 2x más y igual a 6, supongamos. ¿Bien? Yo acá tengo un sistema de ecuaciones, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Bien. ¿Cuántas ecuaciones tiene este sistema? 3. 3. ¿Y cuántas variables? 2. 2. 2, x e y. ¿Estamos de acuerdo? Es un sistema de 3 ecuaciones y de 2 variables. Vamos a ver en esta unidad, ¿sí?, que podemos representar este sistema de ecuaciones mediante una estructura, vamos a hacer enter, así se ve todo en pantalla, estructura matricial. Bien, esa estructura matricial, vamos a ver que para nosotros va a asumir una estructura de A por X igual a B. ¿Sí? Donde, y acá viene lo importante. Si me lo toma, no me lo toma, bueno. Entonces, vamos a hacer así. Donde A será la matriz de coeficientes. ¿Sí? B, la matriz variable. Y C, perdón, y B,
perdón, me confundí yo. X, la matriz de variables, y B, que la vamos a hacer un enter y la vamos a poner acá, y B, la matriz de términos independientes. Bueno, si yo les hablo de una matriz A que sea una matriz de coeficientes, teniendo en cuenta el sistema de ecuaciones de ejemplo que puse yo, ¿qué me dirían que son los coeficientes en esta matriz? En este sistema de ecuaciones. Lo que están multiplicando X y Y. El número 2. Bien, bien. La matriz de coeficientes, que es la matriz A, va a estar compuesta por todos los elementos del sistema de ecuaciones que son constantes y que acompañan a la variable. Bien, por ejemplo, en la primera ecuación, ¿cuántos coeficientes constantes tenemos? 2. 2. Bien, bien, El 2 y ¿cuáles el son? 1. Bien, estamos de 2 acuerdo que y adelante de el esta 1 y que no se yo- ve. exacto, estamos de acuerdo que yo tengo un 1 ahí, ¿no? En la segunda ecuación, ¿cuáles serían los coeficientes constantes? El 1 y el 2. El Y 1 y el 2. 2. Y en la tercera ecuación, ¿cuáles son los coeficientes constantes? El 2 y el 1. Perfecto, el 2 y el 1. Entonces, yo podría construir mi primera matriz de este sistema de ecuaciones diciendo que arriba, bien. ¿De qué orden será esta matriz? La matriz A. ¿Qué me dirían ustedes? 3 por 3. 3 por 3. ¿3 por 3? 2 por 3. ¿Cómo? ¿De qué orden? Claro, ¿de qué orden? ¿Cuántas filas y cuántas columnas tendrá esta matriz A? Si está compuesta por todos los valores constantes que acompañan a las variables. 3 por No, 2. 3 por 2. 3 por 2. Bien. Yo tengo 3 ecuaciones y tengo 2 variables. Entonces voy a tener 3 filas y 2 columnas. ¿Se entiende? Por lo tanto, esta matriz va a ser de 3 por 2. ¿Cuál va a ser el primer elemento? 2. ¿Estamos de acuerdo que el primer elemento va a ser este 2, que acompaña a la variable x de la primera ecuación? Entonces va a ser 2. ¿Cuál será el segundo elemento? 1. 1. 1. Perfecto. ¿El tercer elemento? 1. 1. ¿Estamos de acuerdo que el tercer elemento será este 1 que acompaña a la variable x? Entonces, Profe, ¿y acá vamos X con un y Y 1. dónde van? Ahí vamos, ahí vamos. La primera matriz, que es la matriz A, dijimos que es la matriz de coeficientes. O sea, todo lo que sea Ah, coeficientes para nosotros va a ser escalar o va a ser una constante. Entonces acá tenemos una matriz donde todos sus componentes son numéricos. Ya después vamos a ver cómo ubicamos las variables en esta forma de escribir el sistema de ecuaciones de una manera matricial. Bueno, ¿cuál sería el cuarto elemento siguiendo esta lógica? 2. 2. Bien, estamos de acuerdo que sería este 2 que acompaña ahí. El quinto elemento, 2. estamos de acuerdo que es este 2. Y el último elemento, ¿cuál será? El 1. Este 1 que acompaña acá. Entonces, estos 6 valores, que son los coeficientes que acompañan a la variable, ¿sí? Son los que forman la primera matriz, que es la matriz de coeficientes. Dijimos que la forma de escribir el sistema de ecuaciones será A por X igual a B. Tengo la matriz A. A esto lo multiplicaré por una matriz que se denominará X. Y dijimos que la matriz X es la matriz de las variables. ¿Cómo creen que será el orden de esta matriz? De 3 por 2. 3 por 2. ¿Cuántas variables tengo yo? 2. 2. Bueno, 2.
2 por 3. Y bien. Y acá viene una primera aclaración, ¿sí? Que vamos a diferenciar dos conceptos. Matriz y vector. Como ustedes verán, la matriz, que es este arreglo de elementos que charlábamos al inicio de la clase, compuesta en su mayoría por elementos numéricos, es un arreglo de elementos que tiene determinado número de filas y de columnas. ¿Cuál es la diferencia con un vector? Bueno, la diferencia con un vector es que este arreglo de elementos, cuando es un vector, tiene o una fila o una columna. ¿Se entiende? Uno puede tener un vector fila, es decir, todos los elementos están ubicados en una sola fila y en varias columnas. O puede tener un vector columna que es todos los elementos en varias filas. La matriz de variables, ¿sí? Y esto lo vamos a ver ahora en algún ejercicio práctico, vamos a ver que siempre es un vector columna, ¿bien? Donde en cada fila va cada una de las variables. Y esto, ¿por qué es así? Porque cuando veamos multiplicación de matrices vamos a entender que la única forma de que yo pueda lograr esta estructura que tienen las ecuaciones es que esta matriz de variables sea un vector columna. Entonces, como esto va a ser un vector columna, que va a tener tantas filas como variables, vamos a estar hablando de un vector que tiene una columna y dos filas. ¿Por qué dos filas? Porque en la primera irá X y en la segunda, ¿quién irá? Y Y Y. Exacto. ¿Bien? Y todo esto, el producto de A por X es igual a una matriz B que tiene coeficientes constantes, los términos independientes, perdón. ¿Cuáles serán los términos independientes? ¿Qué valores me falta ubicar acá? los resultados, 8, bueno, 4 y 6. Exacto, 8, 4 y 6. ¿Qué creen que será la matriz B? ¿Será un la vector fila? imagen, ¿Será un vector columna? columna. 3 filas y una columna. Exactamente, un vector columna que tiene 3 filas y una columna. Para que me olvide de poner corchetes. Así que escribimos las 3 filas y una columna. En donde irá el elemento, el primer elemento será el 8, 4 y 6. Bien. Si yo ahora le borro los nombres a las matrices, porque yo se los fui poniendo para que todos nos ubiquemos, este sistema de ecuaciones que puse yo de ejemplo, nos quedaría escrito de manera matricial de la siguiente manera. Perdón, profe. Es como desglosar el sistema de si arma esta ecuación. Sí, en realidad, claro, sería separarlo en 3 partes, ¿sí? Donde cada parte responde a una estructura de matriz, ¿sí? Entonces, este sistema que vimos acá, expresado de manera matricial, asume esta estructura. Bien, ¿me siguieron hasta ahí? Sí, sí. Profe, ¿Alguien tiene Profe, alguna yo duda o tengo no? una duda. Sí, díganme. En este caso es 2x más 1y. Y si hubiese estado Sí. 2y más un x en la matriz, ¿cambia el orden? O sea, la y arriba y la x abajo, o es indiferente. Bien, una buena pregunta la que haces. Fíjate que yo acá puse todas las ecuaciones con el mismo orden. Primero X y después Y. ¿Sí? Si yo tuviera, por ejemplo, alguna de las ecuaciones que tuviera una Y más 2X, es decir, que el orden estuviese invertido, debería reescribir este sistema de ecuaciones respetando que todas tengan el mismo orden. Que todas, que estén primero todas las Y, X, perdón, y luego todas las Y, o al revés. Bien. Digo yo reescribir para que uno se pueda organizar mejor a la hora de pensar la matriz de coeficientes, ¿no? Pero, digamos, hay que tener el suficiente cuidado de que si yo voy a ubicar primero a X en la matriz de variables, siempre debe estar X en la primera columna. Y si ubico ahí en la segunda fila de la matriz de variables, Y deberá estar en la segunda columna. ¿Me explico con lo que digo? Sí, esa era mi duda.
Por Profe, ejemplo, si hubiera sido este caso, y cierro con el ejemplo acá, si hubiera sido este caso, yo tendría que haber reescrito esta segunda ecuación poniendo 2x más una y. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, ahora sí, no sé quién quería preguntar algo. tenía una duda. ¿Podría volver a explicar eso de la matriz variable? Bien. La matriz variable, vamos a poner acá. Vamos a escribir algunas definiciones. ¿Sí? Matriz de coeficientes. Es aquella compuesta por todos los valores constantes que acompañan a las variables. ¿Sí? Y vamos a poner acá, su número de filas está determinado por la cantidad de ecuaciones del sistema. Y su número de columnas por la cantidad de variables. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Sí, hasta ahí sí. Bien. Vamos con la segunda definición. Matriz. Y acá le vamos a poner entre paréntesis su nombre, digamos. Él sería la matriz A. Matriz de variables. Sería la matriz X para nosotros. Es un vector columna con, donde el número de filas está determinado por la cantidad de variables. ¿Qué quiere decir esto? Siempre la matriz de variables va a ser un vector columna. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser una matriz de una sola columna, donde va a tener tantas filas como variables tenga el sistema. Como el sistema que puse de ejemplo yo tiene solamente X e Y, es decir, dos variables, nuestra matriz X o de variables va a ser un vector columna, es decir, de una única columna, pero con dos filas, una para X y otra para Y. El orden de los elementos de esta matriz, es decir, que primero vaya X y que luego vaya Y, está determinado en función de cómo están escritas las ecuaciones. Si yo siempre tengo X primero y luego Y, mi vector columna tendrá que empezar por X y luego por Y. ¿Se Profe, entiende mejor ahora o no? Sí. una consulta. ¿Y si está X e Y, X por Y, Si está en la X por misma Y, ecuación? no. No, bueno, pero en ese caso vos me decís si vos tuvieras así, por ejemplo, 2X 2XY. más un Y, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, en este caso vamos a ver que por el hecho de cómo se multiplican las matrices entre sí, ¿sí? El orden de los factores no altera el producto y en este caso seguirías el orden de primero X y luego Y. Bien. Pero es para cuando Perfecto. ya entremos en multiplicación de matrices y que ustedes entiendan cómo se resuelve esto. Yo lo que quiero que vean ahora es que un sistema de ecuaciones, como veíamos en matemática 1, se puede expresar ahora como una matriz, como un conjunto de matrices. Bien. No sé si el compañero que me preguntó sobre la matriz de variables le quedó un poco más claro o si quiere que volvamos a explicarlo. Sí, ahí entendí, profe, gracias. ¿Bien? Lo que tiene esta matriz es una característica que es que siempre asume la misma estructura, que es la de un vector columna, donde la cantidad de filas la determina la cantidad de variables. ¿Bien? Y tenemos la matriz de términos independientes, que es nuestra matriz B, ¿sí? Que también es un vector columna, donde el número de filas lo determina la cantidad de ecuaciones del sistema. Básicamente, si yo tengo tres ecuaciones, voy a tener tres términos independientes. En este caso, 8, 4 y 6. Esa cantidad de ecuaciones me determina a mí la cantidad de filas de mi vector columna de términos independientes. Bien, ¿hasta ahí vamos? Sí, profe, ahí quedó claro, gracias.
De nada. Cualquier cosa me frenan y me van preguntando. Sé que para muchos es un tema nuevo esto. Bien. Bueno, nosotros le vamos a subir un anexo que es sobre este estudio de sistema de ecuaciones. Bien. Para reforzar algunas cuestiones que hace falta que ustedes tengan presente para poder rememorar algunas cuestiones vinculadas a estos conceptos y que son necesarias. Por ejemplo, poder recordar que estos sistemas de ecuaciones pueden tener solución. Puede ser única esa solución o pueden ser infinitas. O puede que no tenga solución. Bien. ¿Qué es lo que van a ver en este anexo? Básicamente, una ecuación lineal con n variables. Por ejemplo, el sistema que presenté yo era con 2 variables. Puede haber más variables. Puede ser x y z, por ejemplo. ¿A qué se refiere la solución particular y el punto de solución? ¿Sí? ¿Cómo se representa esa solución, digamos, del sistema de ecuaciones? Y también recordar un poco esto, ¿no? Sistema de 2 ecuaciones lineales con 2 variables. Esto es lo que acabo de mostrar yo. Y es el que de 3 ecuaciones con 2 variables. Bien. ¿Cómo se soluciona? ¿Sí? Y esto que va a ser muy importante para nosotros, un método de resolución por reducción, que es el que vamos a ver en esta unidad, que va a ser un método de reducción de matrices para poder obtener la solución de este conjunto de ecuaciones o este sistema de ecuaciones. Bien. Eh, no me quiero detener mucho más con esto, creo que viendo el video de la clase teórica, más leyendo el material, lo van a poder interpretar y ver. Pero sí quiero avisarles esto, ¿no? De que vamos a repasar un poco lo que se refiere al concepto de sistema de ecuaciones y esto de qué se refiere, por ejemplo, la definición de sistemas compatibles, que son aquellos que tienen al menos una solución, y sistemas incompatibles que no tienen solución. Bien. Y recordar qué es la solución de un sistema de ecuaciones. Cuando yo encuentro la solución de un sistema de ecuaciones, ¿sí? Son todos los números o todos los valores que verifican al mismo tiempo todas las ecuaciones. Bien, yendo al ejemplo que les puse yo acá en el Word, si yo encontrara la solución de este sistema de ecuaciones, serían todos los valores que asumirían x e y que garanticen estas tres igualdades al mismo tiempo, que 2x más y sea igual a 8, que x más 2y sea igual a 4 y que x más y sea igual a 6. Bien, puede que estas tres igualdades puede que encontremos valores para X y para Y que garanticen estas tres igualdades al mismo tiempo. Y eso sería un sistema compatible, es decir, tiene solución. Pero puede que yo trate de buscar una solución para estas tres ecuaciones, es decir, que trate de buscar un par de valores que verifiquen estas tres igualdades al mismo tiempo y no lo encuentre, porque no exista. En ese caso, estaré enfrente de un sistema de ecuaciones incompatible, donde su conjunto de solución será vacío. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, Bien. A su vez, estos sistemas compatibles, es decir, que tienen al menos una solución, pueden tener una solución única, bien, que serán los compatibles determinados, o puede tener infinitas soluciones, que es lo que les decía recién, que serían un compatible indeterminado. O, en el caso de que no tengan solución, como decíamos antes, serán sistemas incompatibles. Bien. Bueno. Nosotros vamos a tratar de resolver sistemas de ecuaciones expresándolo bajo su forma matricial y buscando la solución mediante algunos métodos que vamos a abordar en la unidad, ¿sí? En concreto, eso es lo que quiero que les quede claro de esta primera introducción teórica. Un segundito. Un segundo, chicos. Ahí vuelvo.
¿Me pueden escuchar, chicos? Sí, Sí, profe. Sí, profe. profe. Sí. Bien, perdón, pero estoy teniendo problemas de conexión también. Así que mil disculpas. ¿Me escuchan? Lucas, ¿ahí me escuchás? El profe salió un ratito. Sí se escucha, profe. Bien. No, porque se me tildó recién cuando estaba hablando el profe. No sé en qué quedaron. En los tipos de soluciones que podía tener. Bien, bien, pero vuelve ahora el profe entonces, ya enseguida. Discúlpenme, chicos, pero no anda bien el internet. Estoy tratando de cambiarme de Acá lugar volví, para ver. perdón, discúlpenme, No, está bien, Luca, vos sabés que gente. justo perdón, Luca, porque vos sabés que está andando re mal el internet, así que me cambié de Ah, escritorio. Discúlpame vos bueno, a mí. no, está bien, está bien. Yo justo me entró acá gente en la oficina, discúlpenme, chicos, y iba a ser un lío si no me movía. No, Bien, vale. gente. Seguimos entonces con esto. Les decía, lo que quiero que les quede claro es que vamos a resolver sistemas de ecuaciones representándolo mediante su forma matricial y aplicando algunos métodos que vamos a ver durante la unidad. ¿Recuerden algunos métodos que vimos para resolver sistemas de ecuaciones, pero que no trabajamos con forma matricial, sino como sistemas de ecuaciones planteados bajo su forma de ecuación, digamos? O por ejemplo, Igualación, sustitución. Igualación, sustitución. exacto, que son los métodos que venían aplicando en la unidad 1, por ejemplo, para encontrar los extremos de una función condicionada o no, ¿sí? Esto que veníamos aplicando en la unidad número 1. Bien. Bueno, ¿cuáles van a ser algunos objetivos de empezar a incorporar estos conceptos vinculados al álgebra matricial? Bueno, el primero va a ser identificar algunos tipos especiales de matrices. Vamos a ver que hay matrices que cumplen con algunas características que las vuelven especiales, digamos, ¿no? Eh, vamos a ver que existe una matriz denominada identidad. Vamos a ver que existen matrices triangulares, matrices cuadradas. Vamos a ver matrices rectangulares. Bueno, hay diferentes tipos de matrices que por sus características especiales las deberíamos identificar porque cumplen con algunas características y a su vez permiten tener algunas consideraciones a la hora de operar con ellas. Lo segundo que vamos a tratar es de realizar operaciones aritméticas. Como les decía recién, suma, diferencia, multiplicación por un escalar y multiplicación entre matrices. Lo tercero es expresar un sistema de ecuaciones en forma matricial. Este ejercicio que hicimos recién en el Word, ¿no? Tomar un sistema de ecuaciones, por ejemplo, como el que planteé yo, de 3 ecuaciones y 2 variables, y expresarlo bajo la forma A por X igual a B. Es decir, producto de la matriz de coeficientes por la matriz de variables, y que eso nos dé igual a la matriz de términos independientes. Utilizar la forma reducida de una matriz para resolver el sistema de ecuaciones. Bueno, así como ustedes recién me nombraban el método de igualación o sustitución, el método de reducción va a ser un método que vamos a aprender en esta unidad para resolver un sistema de ecuaciones expresado como matrices. También vamos a tratar de reconocer sistemas de ecuaciones lineales homogéneos y no homogéneos. Ya vamos a ver qué quiere decir eso. Emplear la inversa de una matriz para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, ese va a ser otro método. Vamos a determinar que hay matrices que se puede obtener una inversa de esa matriz y que esa inversa nos permite llegar al conjunto solución del sistema de ecuaciones. Por último, vamos a tratar de calcular el determinante, este concepto que yo les comentaba recién, que es muy importante para algunos tipos de matrices, por el uso de menores y cofactores. Son conceptos que vienen al último de la unidad, no me quiero adelantar tanto. Y vamos a tratar de resolver sistemas de ecuaciones empleando la regla de Cramer, otro método más que sirve para solucionar un sistema de ecuaciones expresado como matrices. ¿Bien? Bien. Vamos a hacer ahora algunas actividades prácticas, ¿sí? De esta unidad que nosotros, bueno, ustedes saben que le habíamos subido ya en la unidad 1, cuando le subimos material, también subimos resolución de
de las actividades en esta unidad también. Vamos a ir viendo algunas actividades, la resolución de esta actividad, pero ¿qué es lo que vamos a tratar de ver en estas primeras actividades? La definición obviamente de matriz, que era lo que les comencé diciendo al inicio de clase, la representación simbólica, esto de decir, bueno, cómo se representa cada elemento de la matriz, ¿sí? En función del lugar que ocupa, el orden de una matriz, esto que hablamos, la cantidad de filas por la cantidad de columnas, una matriz fila y columna, o vector fila, vector columna, que era lo que les mencionaba recién, igualdades de matrices, la traspuesta de una matriz, matriz simétrica y matrices especiales, que eran estas matrices que teníamos que identificar, como algunos ejemplos, mencionar la matriz cuadrada, diagonal, identidad, nula y triangular. ¿Bien? Vamos a hacer un poco de prácticos, ¿sí? Para abordar estos primeros conceptos, y la profe Ivana Celi, en la segunda parte de la clase de hoy, ¿sí? En unos minutos, va a abordar algunos ejercicios que ya se vinculen con operaciones aritméticas entre matrices, ¿sí? Suma, resta, multiplicación por escalar o multiplicación entre matrices. Bien. Vamos, voy a poner modo presentación. Dice, dado el sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? ¿Por qué será un sistema de ecuaciones lineales este? Porque las ¿Por qué variables están dirían ustedes que es lineal? Sí, perdón, te interrumpí. el exponente de las variables está elevado a 1. Exacto. Todas las variables que intervienen en este sistema tienen como exponente el número 1. ¿Sí? Yo no tengo ninguna x al cuadrado, o y al cuadrado, o z al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Dado que el máximo exponente al que están expresadas todas las variables es 1, estamos en presencia de un sistema de ecuaciones lineales. ¿Bien? Bueno, y acá vamos a repasar un poquito algunas cosas que ya dije. Hay 3 tipos de componentes en el sistema de ecuaciones. Bien, el conjunto de coeficientes, que fíjense que sería la matriz A que les mencionaba yo, 6, 3, 1, que será 6x, 3y, 1z. 1, 4 menos 2 será 1x, 4y, menos 2z. Atención cuando tengo acá el menos, ¿no? No olvidarme de trasladarlo al elemento de la matriz. 4 menos 1, 5, será 4x menos y, 5z. El segundo es el conjunto de las variables, esta matriz de variables que les decía yo. Dado que acá tengo 3 variables, mi vector columna, mi matriz X, en este caso, va a ser un vector columna de 3 filas, porque yo tengo la variable X, Y y Z. Bien. Y el último, el conjunto de los términos independientes o constantes, son los resultados de la igualdad, que como tengo 3 ecuaciones, va a ser un matriz columna de 3 elementos. 22, 12 y 10. Bien. Bueno, acá dice, estos conjuntos que reconocimos del sistema de ecuaciones están dispuestos mediante arreglos. Vieron que esta palabra arreglos que yo mencionaba es como una palabra que en álgebra se utiliza mucho para las matrices, mediante arreglos rectangulares que se denominan matrices. Les hago una pregunta. ¿Por qué dirán rectangulares? ¿Qué opinan ustedes? ¿A alguien se le ocurre una idea de por qué puede ser rectangular? Les voy a hacer una pregunta por ahí a pelo. Por las gráficas, ¿Alguien se acuerda cómo se calcula el área por las... Perdón, por las que... No, no escuché bien, se me cortó. la gráfica. ¿La gráfica? No, todavía no vimos nada de gráfica de matrices, pero a lo que iba yo es lo siguiente. ¿Alguien se acuerda cómo se calcula el área de un cuadrado? Base por altura. La altura. Sí, base por altura o lado por lado. Bien. ¿Cómo eran los lados de un cuadrado? Iguales. Bien, perfecto. Lado por lado, ¿sí? Uno puede calcular el área porque los 4 lados de un cuadrado son iguales. Algo que es rectangular se calcula base por altura, porque los 4 lados no son iguales. Bien. Un rectángulo no tiene los 4 lados iguales, en cambio un cuadrado sí. Llevándolo al concepto de matrices,
¿Cuándo será cuadrada una matriz? ¿Qué dirán ustedes? Si los lados tienen que ser iguales. Y cuando las variables sean iguales. Más que las variables, ¿qué deberá tener una matriz para Las ser cuadrada? filas y las columnas del mismo orden. Bien, las filas y las columnas tienen que ser de la misma cantidad. Miren, vamos a ver un ejemplo acá. Yo voy a poner dos ejemplos de matriz acá. Si yo le escribo, por ejemplo, una matriz que voy a denominar A, y les digo que la matriz A tiene estos elementos. 1, 0, 0, 1. Y al mismo tiempo, les digo que hay una matriz B que los elementos que tiene son 1, 0, 0, 1, 1, 0. ¿Alguna de las dos matrices para ustedes es cuadrada o no? La primera, que es 2 La por 2. primera. Bien, ¿y por qué será cuadrada la primera? Porque ¿Qué es lo que serían los lados coincide ahí? iguales. Porque tienen la misma Los cantidad la- de columnas. Las filas y las columnas coinciden. Exacto, la cantidad de filas y la cantidad de columnas son iguales. La matriz A tiene 2 filas y 2 columnas. En cambio, la matriz B tiene, ¿cuántas filas? 3 filas y 2 filas y dos columnas. columnas. Claro, las filas y las columnas no coinciden. Bueno, cuando una matriz tenga idénticas filas y cantidad de filas y cantidad de columnas, se dice que estamos ante una matriz cuadrada. En el resto de los casos, estamos en una matriz rectangular. Cuando yo me voy a la expresión de un sistema mediante matrices, de un sistema de ecuaciones mediante matrices, ¿qué me encuentro? Que la matriz A, ¿sí? Por lo general, si las ecuaciones y las variables no coinciden, es decir, yo tengo 3 ecuaciones y 2 variables, ¿bien? Si eso no me coincide, puede que yo no tenga una matriz cuadrada. En este caso, si ¿qué tengo? 3 ecuaciones y 3 variables. ¿Qué dirían ustedes? ¿La matriz de coeficientes de este sistema es cuadrada, sí o no? No se le escuchó, profe. Sí, se cortó, profe. Para mí es cuadrada. Porque Ah, tiene perdón, 3 perdón. filas y 3 Perdón, columnas. perdón. Claro, yo les decía, dado este sistema que tiene tres ecuaciones y 3 variables, ¿no? Yo tengo 3 ecuaciones y tengo 3 variables. Y a partir de ahí construyo esta primer matriz que es la de coeficientes. ¿Qué dirán? ¿Esta matriz es cuadrada o no? ¿Sí? Sí, es cuadrada porque las filas y las columnas son iguales. Sí. Tiene 3 filas y 3 columnas. Entonces, en teoría, uno diría, esta matriz es cuadrada. Ahora, ¿qué pasa con la matriz de variables y la matriz de términos constantes o independientes? ¿Son cuadradas o no? No, son rectangulares. Son rectangulares, porque no coinciden los números de filas y de columna. Ambas tienen 3 filas y una sola columna. Entonces, son matrices que no son cuadradas. Por eso, el último aclara que los conjuntos, lo último, salvo el primer conjunto, que es el de coeficientes, los otros dos están dispuestos mediante arreglos rectangulares. Bien, que se denominan matrices. Bien. Bueno, algo de definición. Esto que les decía, una matriz es una disposición o arreglo rectangular de elementos dispuestos en m filas y n columnas. Ahí ya le damos un poco más de formalidad matemática. ¿Sí? Es un arreglo rectangular de m filas y n columnas. Las designamos con letra mayúscula y a los elementos cuando sean conocidos con la misma letra de la matriz, pero en minúscula, y el subíndice indica primero la fila y segundo la columna. Esto que decíamos, el elemento, por ejemplo, 2,1 indica que es el elemento de la segunda fila y la primera columna. El subíndice es la intersección de la fila y la columna. Bueno,
El orden de la matriz es el producto entre el número de filas y el número de columnas. M por N. Esto que decimos recién. 2 por 2, 3 por 2. Bien. Bueno. Si identificáramos los órdenes de estas tres matrices que vemos acá, la primera, ¿de qué orden es? La matriz A. 3 por 3. 3 por 3, perfecto. 3 filas por 3 columnas. La matriz X. 3 por 1. 3 por 1, 3 filas por una columna. Y la matriz D, 3 por 1 también. 3 por 1, 3 filas por una columna. Bien. Bueno, matriz fila o matriz columna. Esto también ya lo vimos. Una clase especial de matrices que se recibe el nombre de vector. El vector es una matriz que tiene únicamente una fila o una columna. En función de si es una fila o una columna, se denomina matriz fila o matriz columna. Es decir, si una matriz consta de una sola columna, es decir, es una matriz M por 1, ¿qué quiere decir eso? M filas, una columna, se conoce como vector columna y se expresa como, bien, y ahí tenemos una expresión de un vector columna, como expresamos la matriz X recién en el sistema de ecuaciones. Bueno, una matriz que contiene una sola fila, es decir, 1 por n, se dice que es un vector fila y se expresa como, y acá vemos una expresión de una matriz fila o un vector fila, ¿sí? La cual, tanto en la columna, vector columna como vector fila, se le va a dar una dimensión en función de las filas que tenga en el caso del vector columna o las columnas que tenga en el caso del vector fila. Bien, será m dimensional en el caso del vector columna, donde m son las cantidades de filas, o n dimensional en el vector fila en función de la cantidad de columnas que tenga. Bien. Igualdad de matrices. ¿Cuándo son iguales las matrices? Bueno, primero, si tienen el mismo orden, ¿sí? Es decir, tienen la misma cantidad de filas y columnas, y sus elementos son iguales para cada orden. Es decir, el elemento 1, 1 de la primera matriz es igual al elemento 1, 1 de la segunda. Y el elemento 2, 1 de la primera es igual al elemento 2, 1 de la segunda. Y así sucesivamente. Bien. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Esta matriz tiene 1 más 1 como primer elemento. Una suma de números tiene. Esta suma da 2. 2 es igual a 2. 2 sobre 2 tiene un cociente acá, como segundo elemento. Este cociente da 1. 1 es igual a 1. 2 por 3 tiene un producto como el tercer elemento. Este producto da 6. 6 es igual a 6. Y por último, el cuarto elemento 0. 0 es igual a 0. Por lo tanto, estas matrices son iguales. Ya que tenemos algunos ejemplos de matrices que no lo son. Son de diferente tamaño. Sí. Y por lo tanto, son iguales. Bueno, ¿qué es la traspuesta de una matriz? Yo voy un poco rápido porque esto después la idea, chicos, que ustedes vean el video y que lean un poco el material y lo puedan, de las dudas que surjan, lo puedan transmitir en el foro de consulta. Bien. La traspuesta de una matriz surge de intercambiar los elementos de sus filas con los de sus columnas. Es decir, lo que está escrito como fila, escribirlo como columna. Bien. Entonces, de este modo, si yo tengo una matriz A, cuyos elementos son estos que se ve acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la traspuesta de esta matriz va a ser ubicar la primera fila, 1, 2, 3, como columna, 1, 2, 3, y la segunda fila, 4, 5, 6, como columna, 4, 5, 6. La traspuesta se simboliza así, con un exponente que tiene la letra T sobre el nombre de la matriz. ¿Bien? De este modo, fíjense que esta matriz A, que era de orden 2 por 3, 2 filas por 3 columnas, se transforma en una matriz de orden 3 por 2, 3 filas por 2 columnas. Bien. Bien, bueno, acá tenemos algunos conceptos más que los voy a dejar que lo vean ustedes. Bueno, lo de matriz cuadrada ya lo vimos. Diagonal, idéntica, nula y triangular, les voy a dejar que lo vean ustedes.
porque quiero irme a algún ejercicio. Bueno, lo que sí quiero ver es este concepto de matriz identidad. La matriz identidad de n por n, si el número de filas es n y el número de columnas es n, ¿qué me está diciendo ahí? ¿Que es una matriz de qué tipo? ¿Cuadrada o rectangular? Cuadrada. Cuadrada, porque n y n representan el mismo valor, por lo tanto tienen la misma cantidad de filas y de columnas. Entonces la matriz de identidad es una matriz cuadrada donde la diagonal, ¿sí? Donde la diagonal, las entradas de esa diagonal principal son todos números 1. ¿Cuál es la diagonal principal de una matriz cuadrada? Bueno, es la diagonal, ¿sí? Que cruza por el medio de la matriz. Acá tengo una matriz de 3 por 3, su diagonal es esta que estoy marcando con el mouse. Acá tengo una matriz cuadrada de 4 por 4, su diagonal es esta que estoy marcando acá. La matriz de identidad es aquella donde todos los elementos de la diagonal son números 1. Bien. Bien. Vamos a avanzar un poquito y vamos a ver alguna actividad práctica. Bien. Fíjense, esta actividad plantea. Se presentan las siguientes matrices, ¿no? La matriz A, la matriz B, C, D, E, hasta la J. Bien. Establezca el orden de la matriz. O sea, ¿qué nos pregunta de actividad? Que establezcamos el orden de cada matriz. ¿Cuáles son cuadradas? ¿Cuáles son triangulares superiores? Que ahí vamos a ver qué significa. ¿Cuáles son triangulares inferiores? ¿Cuáles son vectores renglón? ¿Y cuáles son vectores columna? A ver. Vamos a resolver algunos de estos puntos. ¿Cuál es el orden de la matriz A? ¿Qué me diría? 2 por 3. 2 por 3. Bien, 2 filas por 3 columnas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el orden de la matriz G, por ejemplo? 3 por 1. 3 por columna. ¿Cuál es el orden de la matriz G? 4 por 4. 4 por 4. Perfecto. Bueno, el resto lo van a poder determinar ustedes fácilmente. ¿Cuáles de todas estas matrices que están acá son cuadradas? ¿Qué me dirían ustedes? A ver. La B, la E y la H. Bien. La B tiene 3 filas y 3 columnas. ¿Es cuadrada? Sí. Bien. La E, 4 filas, 4 columnas. ¿Es cuadrada? Sí. H, 3 filas, 3 columnas. ¿Es cuadrada? Sí. Sí. La J también. ¿Falta alguna? La J. La D. Y la J. La D tiene 2 filas y 2 columnas. ¿Es cuadrada? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Y algún compañero de la J? ¿Qué opinan? ¿Es cuadrada o no? Es 1 por 1. 1 por 1. ¿Coinciden las filas y columnas? Sí, coinciden. Una fila por una columna. Entonces J también es cuadrada. ¿Cuáles son vectores renglón o vector fila? Por ahí se le dice renglón o fila en algunos libros. ¿Cuáles son vector fila o renglón? La F. Bien. La F tiene una fila. ¿Ninguna más? La Y la J J. sería también ¿Y la J? ¿Cuántas filas tiene la J? una. Una. Entonces también es un vector fila o renglón. ¿Cuáles son vectores columna? La G y también sería la J. Perfecto. La G tiene una sola columna y también la J que tiene una sola columna. Bueno, vamos a ver qué es esto de triangulares superiores y triangulares inferiores. Bien. Triangulares superiores son aquella que todos los elementos por encima
de su diagonal, ¿sí? Todos los elementos que están por encima de su diagonal, que están por debajo de su diagonal, son 0. Bien, vamos a hacerlo por oposición. Esta es la diagonal. Si yo tengo todos los elementos 0 por debajo de esa diagonal, es una triangular superior. ¿Qué quiere decir eso? Que los únicos elementos distintos de 0 se ubican por encima de la diagonal principal. Bien. Por lo tanto, la matriz H es triangular superior. Los elementos distintos de 0 se ubican por encima o superiormente a la diagonal principal. Más allá de que tenga ceros Las también. que son triangulares, claro, más allá de que tenga 0, los únicos elementos que son distintos de 0 están por encima de la diagonal. ¿Se entiende? O si lo querés pensar por oposición, todos los elementos que son iguales a 0 están por debajo de la diagonal. Bien. Entonces, la matriz H, ¿sí?, es triangular superior. Y la J, que tiene un solo elemento, ¿sí?, estas matrices que tienen un solo elemento son muy especiales, también, ¿sí?, es una triangular superior. Porque a pesar de tener un solo elemento, tiene un solo elemento que es distinto de 0 y por lo tanto también la vamos a considerar como triangular superior. Del resto, si yo me fijo, ¿sí?, ¿qué pasa? ¿Cuál más podrían decir acá? ¿Hay alguna más? Por ejemplo, si yo me fijo acá, primero tengo que ver las que son cuadradas, ¿no? Esta es La cuadrada, D acá podría tengo la ser. diagonal. Bueno, la D, ¿no? Yo tengo acá la diagonal principal. Encima de esta diagonal principal tengo un 0. Es decir, todos los elementos por encima de la diagonal son 0. ¿Será una triangular superior o de qué tipo? Si Inferior. esta era una triangular superior, la H, bien, va a ser una triangular inferior, porque en este caso todos los elementos distintos de 0 se ubican por debajo de la diagonal. Bien. En concreto, ¿qué vamos a decir? Prof, Que la matriz H y J, sí, ¿y dígame. la F y la S? La F, Sí, con dos elementos, no tiene diagonal directamente. no, al no ser cuadrada no tiene diagonal, Ah, no tiene claro, diagonal claro, claro. principal. Bien, sí. Entonces, ¿qué vamos a decir en concreto? Que la matriz H y J, ¿sí?, son triangulares superiores. Y la D y la J también inferiores. Por eso le digo que esta matriz que tiene un solo elemento es muy particular, porque cumple a su vez el rol de ser triangular superior e inferior, ambas cosas. Bien. Bueno, esta es la primera actividad de reconocimiento de matrices, ¿no? De el orden, matriz cuadrada, triángulo superior e inferior, y de vectores fila o renglón y de vectores columna. Bueno, de las actividades 2 a la 9, ¿sí?, son todas actividades basadas en una matriz, la matriz A, donde hay que determinar el orden y también encontrar el resultado de determinados elementos. Nos preguntan cuál es este elemento, decir cuál es su valor y así sucesivamente. Yo les voy a dejar esta tarea para que la hagan ustedes en su casa tranquilo y de última mañana en la clase vemos las dudas. Y les voy a dejar a partir de ahora estos 40 minutos a la profe Ivana para que avancemos un poco con algunos ejercicios un poco más complejos. ¿Bien? Ivana, no sé si me escuchas bien vos o Hola, ¿me no. escuchan? Mira, vos sabés Sí, que está habiendo perfecto, te problemitas de escuchan. internet. No sé si me van a poder, cualquier cosa me escriben en el chat y yo vuelvo porque Yo te está sigo. habiendo problemas de Dale, conexión. te Ah, listo, sigo. dale, cualquier cosa avísame. Por ahora te escuchas bien. Así avanzamos con la parte tuya de operaciones Bueno, entre matrices y bueno, dale, dale. dale, buenísimo. Gracias, Lucas. Bueno, chicos, lo que vamos a ver De ahora, nada. yo les voy a compartir pantalla, ¿sí? Y vamos a ver lo que sería, como dijo el profe, operaciones con matrices, ¿sí?
díganme si todos están viendo la pantalla. ¿Todos ven la Sí. pantalla? Sí, A ahora ver. sí, profe. Sí. Sí, sí. Bien. Buenísimo. Bueno, como les dijo el profe, ¿qué es lo que cuando nosotros hablamos de matrices, ¿sí? Es este arreglo, ¿no es cierto?, de números, digamos, de manera rectangular, en donde tenemos que tener bien en claro identificado que estamos hablando de un arreglo de números que tiene m filas, n columnas, ¿sí? Esto está representado, como les dijo el profe, con la simbología de m por n en cada una de las matrices. Y las matrices, fíjense que la representación, digamos, son las letras en mayúscula. Estas matrices, ¿sí? Como ya lo vieron con el profe, en donde tiene cada uno de sus elementos representados, ya sea por la matriz A, está conformada por los elementos sub i j, en donde i, ¿qué va a ser? De acuerdo a lo que venimos viendo, ¿qué va a ser i? Filas. Una variable. ¿Cómo? Parte de la Turbina matriz sería la variable. fila. Claro, exactamente, es decir, tenemos IJ, ¿sí? O sea, ¿quién me va a representar la I y quién me va a representar la J? La I son la fila y la J me va a representar las columnas. Es decir, nosotros ya vamos a empezar a operar con matrices y tenemos que tener identificado, no solamente en la expresión general, como ustedes lo vienen viendo, de M por N, ¿no es cierto?, esta matriz en donde son M fila y N columna, sino que ahora empezamos a identificar a los elementos de cada una de las matrices. Entonces le vamos a llamar en la matriz A, ¿sí?, conformada por los elementos A sub i j, en donde I van a ser las filas y J las columnas. Y así con la matriz B. Y si ustedes observan, esta letra, digamos, que representa la matriz, siempre la van a encontrar en su expresión en mayúsculas, ¿sí? Y va a estar compuesta por los elementos B sub i j, en donde I son las filas y J las columnas. ¿Me siguieron? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. ¿Sí? Ujú. Bien. Sí, sí, se te escucha bien. Porque tengo Iván. miedo por ahí que se... Bueno, bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en claro? Que cuando nosotros empezamos a operar, digamos, con matrices, ya sea la suma, ya sea la resta, o ya sea la multiplicación por un escalar, o lo que vamos a ver después, la multiplicación por matrices, es que en estas operaciones también aparecen las respectivas propiedades, ¿sí? Pero antes vamos a ver cómo sumamos las matrices. Es decir, ¿cómo voy a sumar una matriz A con una matriz B? Fíjense en la definición que ustedes tienen ahí en pantalla, en donde les va a remarcar que yo voy a sumar una matriz A más una matriz B, pero fíjense, de orden M por N, es decir, ambas matrices van a tener un orden de M por N, es decir, ambas matrices van a ser de un orden, por ejemplo, de 2 por 3, de 4 por 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no coinciden en ese orden, ¿qué opinan ustedes? ¿Se podrán sumar? No. No. Entonces, yo voy a sumar matrices que tengan el orden de M por N, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos una matriz A, en donde tenemos que tener en claro que los elementos que están ahí adentro simbólicamente, ¿sí?, van a ser nuestros A sub i j, ¿sí? Más allá de que nosotros en sentido general utilizamos el M por N, como les dije, tengan en claro que los elementos que va a conformar la matriz A, piénsenlo en esta expresión de los A sub i j. ¿Por qué? Porque nos tenemos que ir acostumbrando con este tipo de expresiones, porque para que ustedes después vean cómo vamos operando entre matrices y podamos visualizar bien esto, ¿no? El de las I filas y las J columnas, ¿sí? Las M filas o las N columnas, ¿sí? Bien, ¿cómo sumaría yo la matriz A
con la matriz B. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Sumar las entradas de A con la correspondiente entrada, digamos, en B. Entonces, fíjense, ¿cuál es el elemento, ¿sí?, de A sub IJ que corresponde a la primera fila y a la primera columna? Entonces, si yo estoy pensando en el elemento de A que corresponde a la primera fila y a la primera columna, ¿qué sería en la simbología sub IJ? Si le tengo que poner un número a la I y le tengo que poner un número a la J. 3, 1, 1. O A, 1, Bien, 1. claro, sería A sub 1, 1, en este caso es el 3, es decir, como ustedes lo vieron ya con el profe. Es decir, el 3 está ubicado, ¿sí?, en el lugar que corresponde al A sub 1, 1. Es decir, el A sub IJ mío es el A sub 1, 1. Es decir, la primer fila y la primera columna. ¿Me siguen? Profe, yo no Sí. entendí lo de IJ. Bien. Lo que yo les decía es que las entradas que corresponden a la matriz A, ¿sí?, se les llama a cada uno de esos elementos, ¿sí?, A sub IJ. ¿Y qué significa? Que el 3, por ejemplo, es una sub IJ que va a corresponder. No sé si me ven ahí, a ver si yo puedo... Sí, sí. Me ven con el cursor. Este A sub IJ, es decir, este 3 corresponde a una sub IJ en donde la I me marca la fila en la que está el elemento. ¿Sí? Y J, ¿qué me está marcando? La columna. Entonces, este número, este elemento va a estar en la fila 1 y columna 1. Es como el identificador de la posición. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, ahora entendí. Bien. O sea, Vamos cualquier al número, cero. el 0 también va a ser un A sub IJ. Exacto, pero ¿cuál va a ser la posición del 0? Va a ser una sub IJ, pero ¿cuál va a ser su posición? Es la Y fila 1 sería y la columna. 1, 2. Perfecto. Entonces sería un A, genéricamente hablando, un A sub 1, 2. ¿Se entiende? Y el 1 sería la I O sea, y el 2 la J. exacto. ¿Qué pasa si yo les pregunto ahora a ustedes, ¿cuál es el elemento correspondiente a la posición de una sub 2, 3? Díganme en la matriz A, ¿cuál es El número, 4. el elemento? ¿Cómo? El 4. Perfecto. ¿Por qué? Porque me está marcando la posición. Está en la fila 2 y en la columna 3. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Gracias, profe. Bien. Entonces, de la misma manera que razonamos la posición de cada uno de estos elementos en la matriz A, lo hacemos para la matriz B. Es decir, que yo en la matriz B voy a hablar de cuál va a ser la posición, o cuál es el elemento, mejor dicho, que tiene la posición del A sub 1, 2, B sub 1, 2, perdón. ¿Por qué B? Porque estoy en la matriz B. Entonces voy a utilizar la expresión del B sub IJ, porque estoy trabajando con la matriz B, para diferenciarla de la matriz A. Entonces, si yo quiero saber cuál es el elemento, que corresponde a la posición A sub 1, 2, ¿cuál sería? Menos 3. Menos 3, perfecto. ¿Se entendió entonces, no? ¿Para qué me sirve cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de estos A sub IJ o de estos B sub IJ, que son los elementos que están adentro de las respectivas matrices A y B. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Cómo lo vamos a sumar? Primero que nada, ¿qué es lo que tuvieron que tener en cuenta? Que coincida, ¿sí?, el orden, ¿sí? Yo voy a sumar a A y voy a sumar a B porque son de orden M por N, ¿sí? Y ese orden M por N,
¿sí? Está relacionado, ¿sí? Con esta simbología de los A sub I J o B sub I J, ¿sí? Porque estamos hablando de fila por columna. ¿Me siguen hasta ahí? Guardan la misma relación, nada más que cada uno es más específico. En el caso de la sub I J es específico de la posición de los elementos de A. En el caso del B sub I J es específico de los elementos de B. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Cómo sumo el de A más B? Voy a tomar el A sub I J 1, 1, el A sub 1, 1, y lo voy a sumar con el B sub 1, 1. Por eso, para mí era importante que ustedes pudieran visualizar quiénes son el A sub 1, 3, el B sub 2, 3, ¿me explico? Entonces, yo voy a sumar el A sub 1, 1 con el B sub 1, 1. ¿Quién es el A sub 1, 1? El 3. ¿Y el B sub 1, 1? 5. 5. El 5. Entonces, 5 más 3, 8. Es decir, voy a obtener otra matriz como resultado de la suma de la matriz A más B, en donde el elemento de esa nueva matriz, perdón que se me fue, el elemento de esta nueva matriz va a ser, ¿sí? El elemento de esta nueva matriz va a ser el 8, es decir, supónganse, el resultado de esta matriz es una matriz C, entonces mi C sub 1, 1 va a ser 8. ¿Me explico? Sí. Bien, vamos a sumar ahora el elemento que sigue, es decir, el A sub 1, 2, fila 1, columna 2, con el elemento de B, que es B1, columna 2, B sub 1, 2. ¿Sí? Estoy sumando los elementos en sus mismas posiciones. ¿Qué voy a sumar? El 0 más el menos 3. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Entonces, el 0 más el menos 3, ¿qué me da? Menos 3. Menos 3. ¿Sí? Perfecto. Entonces, voy al otro elemento. El A sub 1, ¿sí? El A sub 1, 3. Con el B sub 1, 3. Elementos, misma posición. Entonces voy a sumar el menos 2 más el 6. Eso me da 4. ¿Sí? Y así, el A sub 2, 1 con el B sub 2, 1. 2 más 1, 3. El A sub 2, 2 más el B sub 2, 2. ¿Me siguen con el cursor? Sí. Bien. Menos 1 más 2, 1. El A sub 2, 3 con el B sub 2, 3. ¿Sí? 4 menos 5, menos 1. Entonces, la matriz resultante, como les dije, supónganse que sea la matriz C o R, que fuese, va a tener el primer elemento, supónganse R11 o C sub 11, como quieran llamarle, que va a ser el 8 y así respectivamente. Es decir, cada elemento de su posición va a ser la suma de los elementos, ¿sí? De las correspondientes entradas de A más B. ¿Sí? ¿Se entendió? La suma de matrices es fácil, pero ¿se entiende? Sí, profe. Yo tengo una consulta. Sí. Ahí la había escrito por chat. Esa definición, bueno, o esa forma de sumar, es de la forma n por n, no de la forma n por n, como si fuera un cuadrado. A ver, la forma de sumar esto puede ser n por n, m por m, puede ser cuadrada, puede ser rectangular. Lo importante es que ustedes tengan que identificar que las dos matrices que estemos sumando sean del mismo orden. ¿Me explicó? Sí, sí. O sea, tienen que tener el mismo orden. Supónganse, yo voy, a ver, aguárdenme, les voy a mostrar algo. A ver. A ver. Acá. Bueno, acá ya tienen
la respuesta, pero quiero que vean algo. En este punto 7, ¿lo ven en pantalla? Sí. Sí. Bien. Fíjense lo que dice. Yo intento sumar una matriz de 2 por 2 con un vector columna, una matriz de 2 por 1. Lo correcto es que estemos hablando de un vector columna, ¿sí? ¿Qué me dice? ¿Lo puedo hacer? ¿Qué dice ahí? No está definida la operación porque las matrices son de distinto orden, ¿sí? Porque ¿qué es lo importante? Que las dos matrices estén expresadas en el orden m por n de igual orden, ¿sí? Profe, ¿el orden significa que tenga la misma cantidad de filas, la misma cantidad de columnas o qué? Exacto, exacto, sí. Que tenga la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. ¿Qué pasa? Nosotros nos vamos a encontrar en la suma, digamos, ya la tienen, digamos, la conocen propias de matemática. Fíjense, las propiedades que podemos encontrar en la suma de matrices es la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y la propiedad del neutro aditivo. Fíjense, la propiedad conmutativa, ustedes recuerdan de matemática. ¿Qué se acuerdan de la propiedad conmutativa en matemática normalmente? O sea, ¿cómo hacíamos? ¿O qué significaba? ¿Qué En la podía hacer? división. ¿Cambiar? Que se puede alterar el orden de los sumandos, pero no cambia el resultado. Profe, no se la ve. Sí. Me parece que se quedó sin internet. ¿A mí me escuchan, chicos, o no? Le dije, Sonia. Sí. 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 Sí, profe. Ahí va. ¿Me escuchan ahora? Perdón. Sí. Sí. Sí, ahora sí. No, porque estoy renegando con internet, por eso, perdón, chicos. Bueno, entonces, ¿qué recuerdan de la propiedad conmutativa? Que no importa el orden. Bien. Ahí está. No importa el orden. Si es una suma, el resultado va a ser el mismo. Bien, entonces, fíjense que yo acá, en matrices, puedo aplicar la propiedad. Es decir, que la suma de la matriz A más la matriz B va a ser igual a la suma de la matriz B más la matriz A. Es decir, lo que hicimos en la actividad anterior, le cambio el orden y no me va a alterar el resultado. ¿Me siguen? Que sería como 2 más 5 igual a 5 más 2. Ahí volvemos. Algo así. Ahí volvemos. Fíjense, si yo, en vez de sumar a A con B, ¿qué hago? Sumo a B con A. ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar primero el B11 con el elemento A sub 1, 1. Sumo 5 más 3, me da 8. ¿Sí? Si sumo el elemento B sub 2, sub 1, 2, con el elemento de A sub 2, sub 1, 2, va a ser menos 3 más 0, menos 3. ¿Me van siguiendo? Sí. No estoy viendo dónde está el 5 y el 3. Acá, no Sí. sé si se ve en pantalla. No, Ahí no tiene el estás cursor. compartiendo, Iván. No estás compartiendo. Yo sí veo la pantalla. Yo también. Mira, yo no le veo. Ahí la Veo ven la todos, pantalla, pero no el 5 y el 3. pero ¿me ves la filmina del Power? ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Mira. Ah, bien. Yo estoy con el cursor acá ubicada. Fíjense, les estoy marcando el elemento
B sub 1, 1, que es el 5. ¿Lo ven? No, profe. Pero debe ser yo. Yo Sí, sí porque veo, yo lo profe, veo. que el B sub 1, 1 es 5 y el A sub 1, 1 es 3. Ahí lo grande. ¿Lo ven? Yo sí lo veo, profe. Sí, se ve, profe. ¿Se ve? Sí, sí. Voy a intentar con salir y volver a entrar, profe. Ah, a lo mejor se te ha tildado la pantalla. Capaz se le ha tildado la pantalla, porque queda congelada por ahí, quedas con la filmina anterior. Bueno, entonces, ven ahí el elemento B sub 1, 1. Ahora sí. Bien, el elemento B sub 1, 1 lo sumo con el elemento A sub 1, 1 y me da 8, ¿sí? Es decir, estoy haciendo al revés, como aplicando la propiedad conmutativa, ¿sí? Vamos con el elemento B sub 1, 2 y el A sub 1, 2, que es menos 3 más 0. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. Bien, vamos con el elemento B sub 1, 3 y el elemento A sub 1, 3, es decir, 6 menos 2, ¿qué me da? 4. Sí. Bien, vamos con el elemento, ustedes vayan diciéndome sí o no, porque no los estoy viendo. Vamos con el elemento B sub 2, 1 y el A sub 2, 1, es decir, 1 más 2, me da 3. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucharon? profe. Bien, ahora vamos con el elemento B sub 1, 3, ¿sí? Y el A sub, perdón, el elemento B sub 2, 3 y el elemento A sub 2, 3. ¿Qué voy a sumar? Menos 5 más 4. Menos 5 más 4. Menos 1. Entonces, ¿qué hice? Cambié el orden y comprobamos, ¿no es cierto?, que se está cumpliendo la propiedad conmutativa. ¿Sí? ¿Me pudieron seguir? Sí. Bien. Sí. Bien. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta ahora? La otra propiedad. Es decir, tenemos la propiedad asociativa. ¿Sí? La propiedad asociativa, ¿qué les parece a ustedes? ¿A qué se refería la propiedad asociativa? Es decir, ¿qué podía hacer yo? Asociar, ¿sí?, la suma de dos matrices y sumar la otra matriz A, y eso va a ser igual a que asocie la matriz A más B, ¿sí?, a la suma de otra matriz C. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, fíjense acá en el esquema. Si nosotros tenemos en cuenta, supónganse, la suma de la matriz, ¿sí?, A más B, nosotros la tenemos a la suma de la matriz A más B, ¿sí? Entonces, si yo le sumo una matriz C, ¿sí?, esta suma va a ser igual a la suma de B más C, ¿sí?, asociado B más C, sumado a una matriz A, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, profe. Bien, es decir, son propiedades, ustedes lo pueden después practicar a mano y que se cumplan esas propiedades como hicimos en la propiedad conmutativa. Fíjense que acá hay otra propiedad importante. ¿Por qué digo importante? Porque aparece, ¿sí?, la matriz 0, que es la que estuvieron viendo hace un ratito con el profe, ¿sí? La matriz 0, ¿qué les parece? ¿Cuál sería el rol de una matriz 0 en los números reales? ¿Cumpliría la función de qué? Del número 0. Ser neutra. Exactamente. Entonces, esa tercera propiedad, esa otra propiedad que marcamos, que es la 3, es justamente de demostrar
que una matriz A le sumo una matriz 0 y me va a dar la matriz A, ¿sí? Eso es muy sencillo, chicos, pero es simplemente, o sea, ¿qué es lo importante que nosotros remarquemos acá? Que existe, ¿sí?, una matriz 0 que cumpliría la función como de un número 0 en los números reales. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Bien. Yo antes de ir a la multiplicación de escalar por matriz, yo quiero que veamos, ¿sí?, porque vamos a llegar, quiero que veamos lo que es la sustracción, sustracción de matrices. Voy a checar un poquitito porque, bueno, no sé si ahí alcanzan a ver, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, que así como nosotros sumamos matrices, ¿sí?, podemos restar matrices, ¿sí? Bien, ¿cómo tendrían que ser esas matrices A y B? Su tamaño. Ahí lo tienen en pantalla. Iguales. Bien, el mismo tamaño tienen que tener. Y cuando hablamos de matrices que tengan el mismo tamaño, entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que sean del mismo orden. Bien, es decir, igual M por N. ¿Está? Entonces, yo acá tengo una matriz en donde tiene 3 filas y 2 columnas, y tengo una matriz B que tiene 3 filas y 2 columnas. Entonces la puedo restar. Así como puedo sumar, la puedo restar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué ustedes acá terminan viendo una suma? Porque en realidad se puede expresar a esta resta de matrices de tal manera que aparece, digamos, y me salteé lo del escalar por matriz porque ya algo vieron con el profe Luca y lo vamos a retomar. Pero ustedes vieron lo que significa un escalar por una matriz, es decir, que estoy multiplicando el menos 1 por la matriz B, ¿sí? Entonces yo puedo transformar a esta resta, ¿sí?, como la suma de la matriz A, ¿sí?, más el escalar menos 1 por la matriz B. ¿Por qué? Porque me transformaría en menos, ¿sí?, a esta matriz B. Es como que estoy sumando algo negativo, chicos. ¿Me explico? Sí. Sí. Bien. Pero por más que yo lo exprese de esa manera, lo que estoy haciendo es la resta, ¿sí? Vamos con cada uno de los elementos para ver cómo estamos restando estas matrices. A ver. Pero ¿Cómo? el menos 2 cambia. Sí, por supuesto, exacto. Y fíjense que lo vamos a hacer desde la resta para que ustedes vean que es lo mismo. Veamos, el elemento A sub 1, 1 lo resto con el B sub 1, 1. ¿Qué nos da? 2 menos 6. Menos 4. Menos 4. Fíjense, nos vamos directamente acá al resultado. Menos 4. Estamos bien. Vamos con el segundo. El A sub 1, 2 con el B sub 1, 2. 6 menos 2. 8. Claro, ¿me explico? Menos Claro. menos 2 es lo mismo que decir más menos 2. ¿Se dan cuenta? Sí, pues, ahí le entendí. Se hace más fácil. Claro, exacto. Entonces son distintas formas, es decir, yo lo puedo, o sea, a ver, es una cuestión de signos acá, chicos, pero lo podemos resolver directamente, pero acá es para vislumbrarles a ustedes que esta expresión de la resta de una matriz A menos B se puede expresar como una matriz A menos este escalar menos 1 por la matriz B. Haciendo eso no corres el riesgo de después de hacer el menos 2. Ya queda Claro, más exacto, 2. exacto, porque es una cuestión de manejo de signos, nada más. Entonces, pero lo vamos haciendo de manera directa acá, para que ustedes lo puedan ver de manera más fácil cuando ya está multiplicado por el escalar menos 1. Sigamos, entonces dijimos que 6 menos 2 es 6 más 2, es 8. Vamos con el A sub 2, 1, es decir, fila 2, columna 1, menos el B
sub 2, 1, menos 4, menos 4, menos 8. ¿Está? 1 menos 1, 0. ¿Me van siguiendo? ¿Me siguen? Yo estoy yendo con el cursor, ¿se ve? Sí, Sí, sí. profe. Bien, vamos con el A sub 3, 1. El A sub 3, 1 menos el B sub 3, 1, que sería 3 menos 0, 3. ¿Sí? Vamos con el A sub 3, 2, fila 3, columna 2, menos el B sub 3, 2, ¿sí? Fila 3, columna 2. Entonces, ¿qué tenemos? 2 menos 3. ¿Qué les queda? Menos 1. Menos 1. ¿Sí? Eso es exactamente igual si yo multiplico toda esta matriz por menos y termino sumando el resultado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Acá, como ya vimos algo de escalar, ¿sí? Por matriz, podemos retomar esto, ¿sí? De la definición, es decir, si nosotros tenemos una matriz de m por n, ¿sí? Y k es un número real al cual le denominamos escalar, imaginémonos este menos 1, ¿sí? Vamos a obtener una matriz que surja de esa operación, es decir, del escalar por la matriz. Entonces, a partir de lo que nosotros hicimos en la sustracción, ¿sí? Porque ¿qué hicimos nosotros acá cuando aplicamos la resta? ¿Qué hicimos? Multiplicamos el escalar k, que está representado en la definición por el menos 1 en este caso. Por esta matriz obtuve otra matriz. Menos 6, 2, menos 4, menos 1, 0, menos 3. Esta matriz es la matriz resultante de multiplicar el escalar k, que es igual a menos 1, por la matriz, en este caso, B. ¿Sí? Hasta ahí me siguieron. Sí. Bueno, ese es el concepto que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la operación de lo que es la multiplicación de una matriz por un escalar, ¿sí? Ustedes acá tienen un ejemplo, ¿sí? Que en vez de ser menos 1, supónganse que es menos 3. ¿Qué van a hacer? Menos 3 por 1, menos 3 por 1, menos 3 por 0, 0. Menos 3 por menos 2, 6. Menos 3 por 2, menos 6. Menos 3 por menos 1, 3. Menos 3 por 4, menos 12. ¿Sí? El menos 1 porque cambiamos el signo y nada más, pero si no, resuelvo la multiplicación como corresponde, como cualquier número real. ¿Me siguieron? Sí. Entonces, obtengo una Sí. matriz que es resultante de multiplicar este escalar por cada una de las, digamos, de los elementos de la matriz A, de las entradas de A, en este caso. ¿Sí? ¿Qué pasa? También vamos a ver, chicos, que hay propiedades. Así como nosotros vimos la propiedad conmutativa, vimos la asociativa y vimos la de la matriz, digamos, la matriz 0, en lo que es suma de matrices, fíjense que acá nosotros también nos vamos a encontrar con las propiedades de la multiplicación por un escalar. Entonces, si yo le aplico al escalar k por, ¿sí?, la suma de unas matrices A más B, va a ser igual, ¿sí?, a el escalar k por la matriz A más el escalar k por la matriz B. Es decir, que es igual a que yo distribuya a ese escalar, ¿sí?, multiplicándolo por cada una de las matrices. ¿Me siguen? Sí, profe. Eso es en el caso de que el escalar sea el mismo. Después tienen la propiedad si tienen dos escalares diferentes y una misma matriz. Entonces, la suma de esos escalares, supónganse 2 más 3, ¿sí?, por la matriz A, es igual a que yo haga 2
por la matriz A más el escalar 3 por la matriz A. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí. Y fíjense que la 3 tiene que ver con un poco esto de la asociativa también. Fíjense, ¿qué tenemos ahí? El escalar 1, K sub 1, por el escalar 2 por A, es decir, asociado el escalar 2 por A. Eso es lo mismo que yo asocie los dos escalares y lo multiplique por la matriz. ¿Sí? Eso lo pueden ir probando, inclusive ustedes pueden inventar algunos escalares, como les dije, 2 y 3, y utilizar esta matriz, ¿sí? Supónganse. Y lo pueden ir comprobando a cada una de las propiedades. ¿Sí? Y en el 4, ¿qué les parece que tenemos ahí? Perdón. ¿Qué tenemos ahí? 0 por la matriz. Bien. ¿Y en el 5? Una constante por 0. Bien. Vamos de vuelta al 4. ¿Qué diferencia hay con este 0 y esta expresión? ¿Quién es el 0? ¿Es una matriz o es un escalar? Un escalar. Un escalar. ¿Ese escalar a qué es igual? A una matriz 0, nula. No, un escalar es un escalar. Es decir, el escalar es 0, es el número 0. Sí, pero el escalar por 0. Ah, está perfecto, es la matriz nula. Por eso lo que quería llegar. Es decir, es igual que a la matriz 0. ¿Sí? Por eso les remarqué este 0 con el caso de la matriz nula. ¿Sí? Acá tenemos el escalar, acá tenemos la matriz nula. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien, acá tenemos el escalar, la constante, pero tenemos a la matriz nula, que en consecuencia me va a dar la matriz nula. ¿Sí? Sí. Bien, el producto por 0, ya sea en la matriz nula o en el escalar, les va a dar 0. ¿Sí? ¿Me pudieron seguir más o menos? Sí, profe. Sí. Bien. Sí. Bueno, me quedó el ejercicio 35, pero ustedes ya vieron, quería ver la expresión de la ecuación matricial, pero ustedes ya lo estuvieron viendo algo con el profe Luca, pero lo puedo, cualquier cosa, retomar de última para la clase que viene con el tema de multiplicación también de matrices. Pero, mañana. claro, mañana, sí. Ujú. Ahí dejo de compartir, Lucas. Bueno, ahí más o menos, redondeando un poco de teórico y práctico también con el tema de la operación de suma y resta y multiplicación de escalar por matriz. Así que quedaría ahí en la actividad esa 35, que era la que tenía planeada también. Exactamente. Bueno, chicos, mañana vamos a retomar un poco más de este tema y vamos a avanzar con lo que ya se refiere a algunos ejercicios más avanzados de lo que es multiplicación entre matrices. Así que, bueno, por hoy ya suficiente y mañana vamos a continuar con el mismo tema. Va a estar acompañándonos el profe Tazones también, ¿sí? Consulta, profe. Sí. ¿El material de dónde lo saco? No, lo vamos a subir ahora. Ah, está. La idea de hoy era poder empezar a desarrollar entre nosotros la unidad y ahora le vamos a subir el material para que ya puedan ir leyendo algo para mañana. Bien. Sí. Bien, ¿les quedó alguna duda? ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Bien, ¿les quedó alguna duda? No, profe. Bueno. Bueno, perfecto entonces. Bueno, gente, mañana entonces a las 4 nos encontramos para tener otra clase más teórico-práctico de esta unidad número 2. ¿Sí? Listo. Nos vemos. Gracias. Chau, Bueno, chau. profe, gracias. Hasta mañana. Chao, profe. Chao.